Muy, pero muy buenas tardes tengan todos nuestros hermanos, nuestra audiencia, los que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Somos 106.9, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Nos encontramos por la web www.impactodigitalfm.com.be. La dirección general, el pastor José Benicio Serpa. La gerencia administrativa, la pastora Yerly Manrique. Y en la parte técnica, ¿quién? El de todos los días, el DJ más cotizado de la ciudad, José Luis Manrique. Aquí su servidor de los miércoles y jueves, porque ya los de atrás quedó atrás, lo de los lunes y los martes, esa gente quedó atrás. Ya ahora somos hechura nueva. Álvaro Luna. Denis de Luna. Somos bendecidos para bendecir, en tu programa Bendecidos para Bendecir, patrocinado por Ministerio Apostólico y Profético Adoshem, el Todopoderoso reina. Bajo la cobertura de los apóstoles Arnaldo Villasana y Rubia Villasana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amor. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperando que esta tarde, como cada tarde que trabajamos y que traemos temas diferentes, sea cada uno edificando las vidas de ustedes como lo hace con nosotros. Así es. Amor, hoy la bendición de hoy es una bendición muy peculiar. ¿Por qué? Los de ayer, ellos siempre se copian de los temas de nosotros. Pero bueno, así es la vida. Tenemos que compartir. Amor, la bendición de hoy es una bendición de que ayer lo compartía en un mensaje. Yo decía, tú, deberías darte con una piedra en los dientes. Así es. Por haberme escogido a mí. Sí, cómo no. Imagínate, dijo Carlos que Maribel era una catira que se escogió a ese negro. Entonces, no, ¿verdad, amor? Yo decía, sí, señora. Mi esposa, pues, salió muy premiada. Así es. Pero así es que... que así es, que yo salí premiada con el esposo que Dios me dio. Amor, usted parece, ahorita me decía, así es, parece cuando los loritos repite, sí, así es, sí. No, bueno, sería. Yo estoy certificando lo que tú estás diciendo. Y si estoy diciendo mentira, también va a decir así es. No. Digo, así no es. ¿Vio? Amor, es el escogido, aquí dice el siervo escogido. Por eso es que yo la escucho, porque es mi sierva. Amén. Sierva de Dios, dijo. Amén. ¿Ves? Entonces yo decía, de verdad, amor, yo decía, qué impresionante el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Se detuvo a escogernos a nosotros, a personas tan imperfectas como nosotros, bueno, como yo, perdón. Yo tengo que no puedo incluir a nadie. Así es. Por favor, el saboteo. Solo estoy certificando. Porque usted parece el lorito ese que parece la... 36. No, por favor. Yo solo estoy certificando lo que tú estás hablando. Deje ya la tomadera de pelo, porque esto es un programa serio. Para la seriedad del programa. Así es. Bueno, seguimos más bien aquí. Bueno, José Luis, por favor, búsqueme algo aquí para... Entonces, amor, yo decía, todos somos escogidos, pero realmente muy pocos somos los que ese llamamiento que hace el Señor al escogernos, porque Él nos llama, porque nosotros somos sus hijos. Yo decía, los discípulos, cuando Él pasaba y le decía, ellos fueron escogidos. Así como yo decía, Señor, gracias que te fuiste a escoger nosotros, una familia que venía de una manera disfuncional, que era una familia, a un hombre que lo que hacía era estar en la calle vagando, viviendo de una fiesta en otra. Sí, nos dio unos hijos que pues no conocíamos de Dios. Yo decía, Señor, definitivamente al escogernos, nuestra vida poco a poco fue cambiando. Eso es mentira, eso es decir, no, yo llegué al evangelio por arte de magia, todo pasó. No, magia primero no existe, eso no es de Dios. Segundo, el Señor nos pone en un proceso
O sea, yo entiendo que un proceso no, pero nosotros no somos cosas. O sea, nos lleva por un camino donde vamos a llevar ciertos cambios. ¿Para qué son los cambios? Para beneficio de la familia, para el interés de la familia, el interés financiero, para el interés, para el crecimiento espiritual. Porque cuando no conocemos al Señor, espiritualmente estamos pero palpe. Ve, entonces yo decía al Señor, qué impresionante es cuando Él nos escoge. Y yo lo ponía en mi caso, o sea, cuando tú me escogiste a mí, porque yo soy una persona imperfecta. Y no creen que el porque estar aquí hablando de lo que el Señor hace, uno, o sea, es más que otro, ¿no? O sea, Dios nos escogió para que estemos hoy aquí, para hablar de su palabra, de las transformaciones que hemos pasado como familia, después que los conocimos a Él, después que nos escogió a nosotros. Porque nosotros no lo escogimos a Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para demostrar de que hay un Dios que vive en la familia venezolana. Hay un Dios que vive en los corazones de cada persona que no ha conocido de Él, pero que Él siempre ha estado con uno. Porque Él siempre está con nosotros. Creamos o no creamos en Él, Él siempre está ahí. Solamente la diferencia es que cuando ya conocemos de Él y creemos en Él, Él se acerca a nosotros. Porque Él es un Dios celoso, Él es un caballero y Él respeta, Él no obliga a las personas. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros no conocemos de Dios, Él no está encima de nosotros. Ahora, conozcámoslo para que vea cómo Él está ahí todo el tiempo, viendo qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Aún incluso, cuando muchas veces, por lo menos en el caso mío, a mí me ha pasado, que de repente por aquella circunstancia voy a hacer algo, digámoslo así, como una maldad a mi esposa o a mis hijos, y Él de una vez siento el freno de mano de parte del Señor, donde me dice que no lo haga. ¿Por qué? Porque soy su siervo escogido. Amén, así es. ¿Y tú sabes cómo nos escoge Dios? Bueno, cuando tú vas a un supermercado y ves guacales diferentes de verduras, frutas y eso, ¿qué haces? Uno escoge las mejores frutas, las mejores verduras. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere lo mejor para uno, ¿verdad? Tienes así. Dios escoge, es como cuando tú ves un guacal de aguacates y tú empiezas a palparlos, a ver cuál es el que está más propicio para el momento o para la ocasión. Entonces así es Dios, pero Dios no nos escoge porque Dios haga acepción de gente, o Dios no nos escoge porque Dios haga diferencias. Dios nos escoge porque Él es quien pesa nuestros corazones. Y cuando Dios escoge a la gente es porque sencillamente Él ve el corazón. ¿Y por qué Dios ve el corazón? Porque Dios sabe que todos no estamos dispuestos a trabajar en su obra. Entonces por eso es que Dios hace una escogencia. Pero de todas maneras, el que tenga ese corazón, Dios lo... ¿Por qué? Porque sencillamente Él es quien sabe quién es el que tiene esa capacidad y ese corazón para realmente seguir avanzando en su reino. Porque esto es lo que Dios desea, hacer una extensión de su reino y que ninguna alma se pierda. Por eso es que hay una escogencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente, imagínate tú, te voy a poner un ejemplo a nivel, tiene que haber una jerarquía, ¿verdad? A nivel de una iglesia, por ejemplo. Tiene que haber un pastor que sea quien guía las ovejas, que sea quien guía la grey. ¿Por qué? Porque entonces, si todo el mundo manda, si todo el mundo delega, eso se va a volver un arroz con mango. Siempre tiene que haber una persona a la cabeza. Bueno, esa persona que está en una iglesia es elegido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de esa persona y dijo, bueno, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así es. Bien, seguimos aquí cuando es la 1:10 y algo de la tarde, 18 de la tarde, perdón. Amor, estamos en la bendición de ser escogidos. Tú estabas con una idea antes de irnos a la parte musical, que me gozo el lunes, me gozo el martes, me gozo el miércoles, me gozo el jueves también, y el viernes, sábado y domingo también. Esa cancioncita es como pegajosa, así como... Bastante. Bueno, así es. Entonces, estamos hablando, amor, de cuando el Señor nos escogió.
Ahora viene la parte. En el versículo Mateo 12:15 nos dice que cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos. Esta parte, esto es palabra de Dios para todos. Y en Reina Valera dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Yo digo que el Señor Él es el único que tiene capacidad para tantas cosas. Amén. ¿Por qué? Yo lo veía esta parte así, amor. Decía, todavía lo estaban maltratando, digámoslo así. Le tiraban cosas, le decían cosas, y él agarró, se fue de ahí, y muchos lo siguieron. Y él igualito seguía haciendo lo que él sabía hacer. ¿Qué sabía hacer? Llevar la palabra y sanar a los enfermos. Entonces, oye, porque él fue el escogido de Dios. Jesús fue el escogido de Dios. Imagínate tú que lo escogió. O sea, él desde pequeño ya estaba trabajando en las cosas de su padre. Y si Jesús hacía esto, amor, ¿qué debemos hacer las personas a quien Dios ha escogido? Trabajar más todavía. Sí, pero además de trabajar más, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos, liberaba a los cautivos, se movía en lo sobrenatural. Y se supone que nosotros, si Dios dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él, se supone que nosotros debemos movernos de la manera en como Jesús nos se movía. Yo veía hoy una prédica de la pastora Normari, y ella daba un ejemplo que me entró bastante, y decía que ella se dio cuenta que ella iba caminando y Jesús, y que por ella caminar sola, ella perdía sus bendiciones. Entonces ella arriba y le pasaba por de largo, su bendición al lado y le pasaba de largo y perdía su bendición. ¿Sabes por qué? Porque ella iba caminando y Jesús iba delante de ella, pero Jesús la alaba. O sea, él tenía que casi que arrastrarla para que ella cumpliera el propósito de ser una persona acogida por el Señor. Y después Jesús le decía, el Señor le decía, yo quiero que camines a mi lado. Cuando uno camina al lado de Jesús, camina con Jesús, pero hace lo mismo que hizo Jesús. Y allí es donde realmente vamos a poner en práctica lo que Dios quería hacer con nuestras vidas y lo que ha querido hacer con la vida de cada uno, y se va a cumplir el propósito, porque ese propósito no es para ti, no es para mí, es para todo el que quiera, porque Dios no hace acepción de gente, pero no todo el mundo está dispuesto. Yo decía algo, amor, es como tener una empresa abusadorcita, ¿no? Es tener una empresa en que tú escojas a personal. Sí, tú tienes que escoger un personal, pero uno debe escoger siempre cosas beneficiosas para uno, porque yo digo que uno debe desechar lo malo y agarrar siempre lo bueno o lo mejor. Yo vi aquí el Señor cuando dice que Él se fue de allí y Él siguió haciendo lo que Él sabía hacer. Entonces, si nosotros llegamos al Evangelio, también nos maltrataron, porque nos decían cosas, que ahora usted es evangélico, después de ser no sé qué, que para allá, que para acá, casi que nos tiraban también piedras y todo, pero nosotros nos mantuvimos. Pero ahora lo sobrenatural siempre ha existido. Amén. Lo sobrenatural siempre ha existido. Lo que pasa es que no lo hemos creído. Que fuimos un país escogido por el Señor. Amén. Porque Venezuela es un país escogido por Amén, Dios. Amén, así es. Y yo lo creo. Y ese gran avivamiento va a venir. Amén. Y no viene muy lejos. Lo que pasa es que tenemos que entender de que todo el pueblo de Cristo debemos cumplir la función de ser escogidos. Porque si Él nos manda a llevar la palabra, sanar enfermos, imponer manos, de parte de Dios liberar al cautivo, echar fuera demonios. Cuando hemos endemoniado, más bien el demonio se burla de nosotros, porque estamos en pecado. Y eso es lo que nos ha permitido ver lo sobrenatural.
Pero ¿sabes por qué eso sucede, amor? Por la rebeldía. Porque sencillamente yo no quiero hacer cambios, me siento cómoda como estoy. Entonces, no voy más allá de donde Dios quiere que yo vaya, sino simplemente, como simplemente me conformo con ser una persona que hace todo el tiempo lo mismo, que está en una iglesia como si la iglesia fuese un club. Entonces voy, escucho palabra, pero en realidad esa palabra se hace carne en mi vida. En realidad esa palabra de verdad se cumple como dice, como está escrito, que penetra hasta partir el hueso y llegar al tuétano. En realidad se cumple, pero no se cumple no porque sencillamente porque no Dios no lo diga, no, lo que está escrito eso se cumple, pero simplemente si yo cierro mi corazón y tengo mi corazón endurecido, allí es donde no se va a cumplir. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero y él no va a entrar donde no se le abre la puerta. Y si yo no le abro la puerta a Jesús, le digo, Jesús, tengo urgencia de que entres a mi vida, Dios no lo va a hacer. Porque hasta el día en que yo le abrí mi corazón a Jesús, hasta ese día fue el día en que Él decidió entrar. Y porque yo le di permiso, porque yo autoricé al Espíritu Santo que hiciera conmigo lo que quisiera. Pero si yo no lo hubiese hecho, hasta ese día, Él no había entrado. ¿Por qué? Porque yo no le había dado permiso. Entonces, nosotros queremos cambio, primero debemos abrirle el corazón a Jesús y entender que Él es el único Señor de señores y Rey de reyes. De fuera de Él no hay ningún otro Dios. Que el ser humano se haya inventado cualquier cantidad de cosas que están fuera de la palabra, está bien, se les respeta, pero lo que está fuera de la palabra, eso no tiene ninguna autoridad sobre lo que está escrito, porque esto sí es palabra de Dios. Así es. Con razón que a mí me tocó tan duro, amor. ¿Por qué? Claro, porque yo escuchando le digo, uy, Señor, con razón. Cuando ella me dijo, ¿usted quiere ser algo mío? Tiene que casarse conmigo. Y me tocó que casarme. ¿Qué más iba a hacer? No, ¿qué pretendías? Me la puso en 3 y 2, ¿qué más? O sea, me tocó obligado en ese momento. Ya ahorita sí, ya amo realmente. A ver, ¿quién te obligó? Pero en ese momento estaba obligado. ¿Quién te obligó? ¿Tú? ¿Yo? Sí, porque yo estaba tranquilo. No, usted fue la que me escogió, entonces. Pasa que yo se la puse papita, ¿ves? Usted me dijo, te escojo para que seas mi esposo. Bueno, está bien, mi amor. Yo lo acepto. Amor, y mira lo que dice aquí. Él encargó rigurosamente que no le descubriesen. En la Reina Valera dice. Pero en la palabra de Dios dice, pero les advertía terminantemente que no le dijeran a nadie que era Él, que era Jesús. Muchas veces Él nos dice que seamos como Bedón. Amén. Pero como yo soy más bueno que Dios, siempre tengo que buscar de ser ese fariseo que resalte. Sí, o sea, y una palabra se liga con otra. El Señor a mí me dice que no diga que es Él. O sea, el Señor a mí me manda que sirva de parte de Dios donde nadie me vea. Amén. Pero yo tengo que tener ¿cómo se llama, amor? Las filacterias. Chanfles. ¿Cómo? Las filacterias. Esa parte, esa palabra. Amor. Y aquí el versículo pegado en la frente. Sí, entonces ¿qué pasa? Servidor de Dios. Y la Biblia aquí en el brazo, la Biblia Álvaro 1:1. O sea, entonces yo digo, si Dios me manda a decir que pase desapercibido, ¿por qué tengo la necesidad de llamar la atención? Y eso no es de parte de Dios. Eso ya, a veces decimos que se haga la voluntad del Señor en el cielo como en la tierra. Decimos eso de la boca para afuera, pero nuestros hechos, mis hechos, demuestran otra cosa. Vamos a una pausa musical, identificamos y enseguida regresamos porque este tema está bueno. Tú me dices que tu corazón Seguimos aquí cuando es las 12. Uy, las 1:35. Se le retrasó el reloj nada más por 1 hora, más nada.
Ah, ok. Es que pensaba que todavía estaba en la casa. Dale. Ajá, amor, ¿tiene por ahí un mensajito? Aquí tenemos un mensaje de nuestra querida pastora Normari, mi niña linda, en su octavita de cumpleaños. Dice, ¿Cómo que ya? Uy, no, amor. Uno cuando cumple y listo, ¿no? Cada ratico esa felicidad. claro no. que sí, le podemos hacer la octavita, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no? Vaya para la feria entonces. ¿Quién dijo que uno no le puede celebrar el cumpleaños todos los días? A ver, dígame, ¿dónde dice eso? En la Biblia no lo dice, por lo menos. Ah, vio, entonces eso es el mundo. Que ahí es Que donde eso no es está. de Dios. Eso no es de Dios. Y ahí es donde está toda la verdad. Dice, somos escogidos y como Dios es quien nos da la facultad para hacer las cosas en su nombre, no podemos jactarnos de lo que hacemos. ¿Así es? Porque esos son los fariseos exhibicionistas y lo pueden leer en Mateo 6.1. Ajá. Así es, sí, señor. Bueno, de todas maneras, hoy tenemos la octavita de cumpleaños con la pastora Normari. No se ponga a decir eso, mamita, porque entonces después le toca buscar una torta. Y yo no tengo plata para torta. hijo. No importa, el Señor la provee. Ah, gloria a Dios, El Señor Padre. consiente a sus escogidos, papá. Ah. Él no necesita de su plata, él, para eso él es el dueño del oro y la plata. Solamente sugiero. Es más, él es el que se la da a usted. Sigamos Mi aquí, por favor. Amado esposo y señor. Las cosas de la casa mi se quedan señor. en la casa. Mi señor, como de. Ah, decía yo le dije ayer a la Sara. hermana Maribel eso. Claro. Porque ella, o sea, estábamos escogiendo, ¿quién era que le decía a mi señor? ¿Era Sara, Rubo o Esther? Sara. A Sara, ¿no? Sara le decía. Le así. decía al esposo mi señor. claro. Entonces, ve, pues si son, veo que ustedes nos tienen que decir. Yo a usted siempre le digo mi señor. Porque yo te escogí. Así es. Y en el momento que firmé el contrato, sí, el acta de matrimonio, Muy interesante. en las buenas y en las malas. Padre, Ajá. pero es que me daba más de malas con esta señora, Sí, señor. bueno. Sí, la escogí, pero me da dolor de cabeza. Pero Tranquilo bueno, que voy a seguir orando por usted, hermanito. gloria a Dios. Para que Dios lo fortalezca. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Santo. La pastora creía. Ay, perdón. Amén. Así es, pacto por eso, ¿vio? Ella quiere su octavita por un pedacito de riquití. ¿Está qué estoy comiendo, pastora? Dulce, chocolate de leche. O yo. Y no le voy a dar porque usted no me compartió las galletas Oreo de ayer. Eso se llama envidia. Bueno, está Y el bien. Señor no paga mal por mal. Bueno, pero es que esa es mi No, nueva pero eso Biblia. era para ella, no para usted, papá. No. La cumpleañera era ella, no usted. Mira qué bueno y qué delicioso es compartir los hermanos juntos la comida. No dice compartir ahí, no dice la comida. Es que, mi Ese amor, es el esa es la Álvaro versión 1. Álvaro. Esa es la versión Álvaro Valera. Entonces, amor, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y dice en palabra de Dios, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo por medio del profeta Isaías. Aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Amén. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. Amén. Santo. Mira lo que dice el lenguaje actual. Miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo le amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. ¿Qué tal? No, amor, ¿y sabes qué? Que me llama la atención en esta parte, ¿no? Cuando él dice, mi siervo, a quien he escogido. O sea, que él, desde el vientre de nuestra madre, él ya nos escogió. Amén. Y Entonces, es que- ¿por qué en algunos momentos le hemos pagado tan mal a la persona que nos escogió al darnos vida, a darnos comida, al vestirnos? Porque no le creemos muchas veces más a las mentiras de Satanás y a las mentiras del mundo que lo que Dios dice. Uy, amor, tengo que orar por usted, para que no siga creyendo Siga en esas orando. cosas. Aquí también dice, dice, le he llamado a mi servicio.
Entonces muchas veces pensamos, o sea, venimos con estructuras tan erradas del mundo, que entonces venimos con un cliché, ¿no? O sea, trabajo 8 horas y después de las 8:01 ya no trabajo más porque me tengo que ir, estoy agotado. Y resulta que en el Señor no es así. En el Señor tu servicio es de 24 horas. O sea, porque si tú tienes una emergencia, el Señor no te va a decir, no, mira, oye, estoy durmiendo, no puedo, estoy agotado, ¿no? El Señor te dice, sí, hija, cada vez que tú me busques, cada vez que tú me llames, cada vez que tú tocas la puerta, allí voy a estar. Y quien no lo hace, quien no busca, quien no, es porque no conoce ese papá que todo el tiempo abre la puerta. Entonces, ¿qué necesita usted y qué necesito yo para ver eso y para tener esa libertad? Decirle, papá, necesito que te reveles a mí como eso, como mi padre. Y necesito que me reveles que yo soy tu hija. Cuando nosotros hacemos eso, realmente Dios nos da esa revelación. Y entendemos que cada vez que vayamos a Él, Él va a abrir esa puerta, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a restaurar, que Él nos va a perdonar y que Él nos va a levantar. Pero muchas veces porque el ser humano se ensaña contra otro, o porque creemos que podemos hacer juicio contra la vida de otros, o nos creemos, bueno, lo que podemos enseñorearnos del pecado de otro. Entonces, lo que hacemos es dañar y lastimar a otras personas cuando nosotros le decimos, no, porque tú esto, mira cómo estás vestido, mira que no te pongas falda, mira que no te maquilles, no sé, X, tantas cosas que se le puede decir a una persona para Pero yo no me maquillo ni tengo falda. Pero estoy poniendo un ejemplo. Ah, como me señala a mí. Tantas cosas que se le puede decir a una persona para lastimarla. Entonces ya venimos con ese cliché, entonces no vemos a Dios como lo que Él es, como un papá perdonador, como un papá restaurador, sino lo comparamos con las personas. Por eso nosotros necesitamos, porque el ser humano siempre va a lastimar o va a hacer cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque Dios es claro cuando dice, escrito está, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, usted no puede fijar sus ojos en un hombre cuando sus ojos deben estar puestos en Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a abrir la puerta, Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos para usted y para mí. Entonces, debemos empezar por renunciar a ese cliché de ver a Dios como vemos a un ser humano. Amori, es como una parte en la Biblia, no recuerdo bien el versículo, ¿cuál es? Déjame buscar en San Google. Que dice que a qué padre el hijo va a pedirle un pan y le sale con una piedra. Sí, muchas veces nosotros somos así. Viene el Señor a darnos amor y nosotros le ponemos la barrera. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que Él es el que anunciará el juicio. Entonces muchas veces nosotros queremos enjuiciar al Señor porque nos han pasado cosas. Pero nos pasan es porque, amor, tú dijiste algo clave, por nuestra rebeldía, por nuestro corazón endurecido. Aquí está, mi amor, perdón. Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Esa palabra es clave, a los que se lo pidan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que Dios no nos da, pero es que esto, pero es que aquello, ajá. Pero usted y yo le hemos pedido a Dios. Entonces Dios dice, pídeme y yo te daré. Entonces cuando nosotros le pedimos, Él abre las compuertas de los cielos. Amor, y eso es cierto, ¿no? Porque yo al Señor les pedí una mujer así como tú y me la dio. ¿Vio? Por favor. Ah. Ahora tú debes darte con una piedrita en los dientes. Mi amor, que te lava la boca de un extraño mano a la tuya. Hoy estoy bíblico. Pilas. Mira que el Señor mira de lejos al altivo. Así es. Ajá, para Totalmente bíblico. Bueno, creo que nos vamos a una pausa musical. Como tiene que lavarme la boca a un extraño, alábame tú, pues. ¿Qué? ¿Cómo me tiene que lavar la boca a un extraño? Alábame tú, pues. Pero vamos a una pausa musical, por favor, primero. Y ahorita vamos con los ataques, por favor. Delante
querido tanto que no le queda la ilusión. Bien, amor, entramos en nuestra última etapa de la tarde, cuando es la 1:50 de la tarde, PM. Amor, hola. Así, sí, estamos aquí. Ah, en vivo. Y Ay, sí, directo. estamos en vivo, en directo. Así es. Después que nos comimos un maravilloso chocolate Savoy de leche. Para aquellas personas que les gusta el chocolate, estaba muy bueno, Pastora Ana María. Y no le guardamos. Ay, uy, amor, eso maldad en el corazón. Tranquila, pastora, lloro por mi esposa ahorita, yo la ministro, tranquila. De parte de Dios le digo que reciba en el nombre de Jesús. Mira, amor, lo que dice aquí, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Así que nadie la escuchará en la calle lo que usted está diciendo, que comióle el dulce, a nadie le guardó, pilas. Mira lo que dice aquí, amor. No discutirá ni gritará. La gente no escuchará su voz en las calles. Yo decía, yo lo veía reflejado en mí. ¿Sí? No debo ser contencioso. No debo estar de gritón. Porque nadie realmente me va a oír cuando yo esté en la calle. ¿Por qué? Yo decía, ¿a qué te refieres, Señor? Cuando muchas veces estamos en la casa, que nos ponemos un altavoz, gritando a los muchachos, ¿cómo vamos a hablarle a la persona en la calle de amor si nosotros casi que tenemos una jungla en la casa y queremos guindar a los chinos? Así es. ¿Qué va a decir la gente? Y yo decía, este está como... O sea, ahí es donde uno se pone en boca de las personas. Y con razón. Estoy hablando que Dios es amor, restaurando, ayudando a restaurar la familia, la del vecino, que trate a sus hijos de una manera diferente. Y yo con los míos lo que tengo es un ring de boxeo constantemente. Así es. Nuestro primer ministerio, nuestro primer testimonio es la casa. Y si no hay, y si ese ministerio no está activado, déjeme decirle que de nada sirve. Usted Ha está perdido el perdiendo su tiempo. tiempo y yo también. Porque, Porque usted también, amor, no entiendo. bueno, porque eso es para allá y para acá. Ah, La palabra es de doble filo. Eso va para allá y viene para acá. Uy, amor, o sea que usted ha aprendido mucho, amor. Un poquito. Gloria a Dios. Poquito, No, el un Señor poquito. a mí diariamente me da sabiduría de lo alto. Un poquito. Como el cocodrilo. Sí, nosotros no podemos querer salvar al mundo y que nuestra vida y nuestra casa esté perdida, ¿no? Nosotros necesitamos primero trabajar en casa para ver la bendición en la vida de otros, porque nosotros no vamos a ser, como dicen por ahí, luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Nosotros debemos ser luz en todo lugar, porque Dios dice que somos luz. Y lo que está escrito, eso no tiene ni siquiera ni variación, no tiene, o sea, eso no tiene ni discusión. Lo que está escrito, Dios mismo fue el que lo dijo. Dios mismo, eso es una inspiración de parte de Dios y así es. Si Dios dice que somos luz, pero no somos luz para que otros nos vean, no somos luz para ser de bendición a otros, somos luz primeramente en casa y después para, porque somos atalayas, pero atalayas ¿para qué? Para el mundo no, somos atalayas para todos, pero principalmente a los de mi casa, porque Así la bendición inicial es a los de mi casa, si no estoy siendo un fariseo. Así es. No. Ah, bueno, bueno, entonces ahora sí sigo yo. Porque es que como no querías hablar, pues... Es que, amor, ahí uno dice una cosa. Tú te pones a ver la casa, uno se pone a ver la casa y uno debe, primeramente, como tú dices, ¿no? O sea, ministrar nuestra casa de parte del Señor. Porque si no, vamos a ser unos fariseos jactanciosos. Realmente no tenemos temor a Dios muchas veces cuando estamos en casa y vemos a nuestra familia. Pero entonces le queremos hablar al vecino de cómo tener una familia bendecida y en victoria. Y donde nosotros realmente no estamos viviendo eso. Entonces, ¿qué nos manda a hacer el Señor? Mantenernos callados. Es verdad, el Padre que ama disciplina y disciplina con vara. Eso lo dice la palabra en Proverbios. Pero es disciplinar
Mas yo no escucho que, ahí de hecho aquí dice, no gritarás, no contenderás. Y muchas veces gritamos, contendemos con nuestros hijos, y entonces decimos, pero ¿por qué mi hijo? No, porque mi hijo, a veces, a mí yo entendí esto porque a mí a veces me decían, no, que tus hijos son como tú eres. Y decía, no, pero es que ellos tienen conductas, pero obviamente sí, ahorita no las puedo haber tenido, pero cuántas conductas yo no le he ministrado que ellos han aprendido, cuántas veces yo no he cometido errores que sin ellos verlo, ellos los ministran, o sea, uno se lo ministra a ellos. Entonces ahí es donde sí realmente todo lo que nosotros hacemos se lo ministramos a nuestros hijos. Dice, la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Dice, no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Yo decía, wow, ¿cuántas veces nosotros no buscamos de romper algo que es irrompible? Por decir algo, si la palabra a mí me dice en Gálatas que mi palabra, o sea, mi palabra vale, digámoslo así, donde yo hablo, tengo que cumplirlo, y yo no debo romper eso. Pero ¿cuántas veces yo rompo algo que yo he prometido? Entonces después vienen los ayayay, después vienen, pero ¿por qué? Si yo no he hecho esto, si yo dije esto, pero no lo cumpliste. A mí me ha pasado que yo de repente a mis hijos les digo, mire, hoy vamos para tal parte, y por X y circunstancias no podemos ir. Entonces ahí estoy rompiendo lo irrompible, porque mi palabra da de por medio, porque entonces me convierto en una persona de no fiar. Y cuando me dice que ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo, ¿cómo voy yo a apagar algo donde está? O sea, yo lo veía en este punto de vista, amor, cuando estamos empezando a hablar a una persona del evangelio, no podemos, y esa persona está prendida. ¿Por qué está prendida? Porque empezó a buscar de Dios así, pero apresuradamente, y muchas veces nosotros buscamos de apagar esa llama, y lo más grave es que aquí nos dice que no la podemos apagar porque apenas está empezando a salir ese humo, o sea, apenas está empezando esa llama a subir, esa euforia, esas ganas de estar con el Señor. Porque yo ayer escuchaba a una muchacha cuando se nos acercó que estaba hablando con las pastoras sobre la palabra, y ella dice, no, es que ahorita estoy leyendo la Biblia, uy, cómo me gusta leer la Biblia. ¿Y por qué? Porque el Señor está revelando cosas. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a apagar esa llama que está empezando a prenderse? Porque nosotros no nos enseñoreamos del pecado de otra persona. Entonces, cuando nos estamos enseñoreando del pecado, es como cuando dice aquí, dice, el pabilo que humea no se apagará. Se compara con el pabilo de una vela. Cuando humea, ¿qué hace uno? Uno inmediatamente, cuando ella se va apagando esa lucecita es Dios. ¿Qué hace uno? Con los dedos uno la apaga, ¿verdad que sí? Cuando ella humea, bueno, no, nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros no somos quienes para apagar esa luz que Dios pone en la vida de las personas. Dice, mire, en medio de la miseria espiritual del hombre expuesto a muerte y a perdición, Jesús manifiesta una actitud de amor, misericordia y paciencia que le impide aplicar juicio y condenación prematuro sobre el hombre en agonías, con el propósito de terminar con él. El hombre golpeado y cascado por el pecado inspira la compasión del Señor, y en un acto de amor y misericordia, viene al hombre pecador, se identifica con él y muere por él, dándole la oportunidad de levantarse de su condición terminal. Si tú estás como la caña de cascada, quebrado por el pecado, como el pabilo que humea y a punto de extinguirse la poquita luz que tienes, acude a Jesús y simplemente Él te va a levantar. Nosotros necesitamos simplemente ir a Jesús
y Él nos va a levantar de ser personas con un pecado en el que otras personas no se pueden enseñar, aún nosotros no nos podemos enseñar del pecado de otros. Entonces necesitamos comprender eso, que nosotros no podemos apagar la luz de Jesús en nadie, ni siquiera nosotros mismos, porque nosotros vamos a Jesús es para que esa llama se avive más. Así es. Bien, amor. Lamentablemente ya llegamos al final del día de hoy en nuestro programa Bendecido para Bendecir. Bueno, nuestro, no, del Señor. Amén, así es. Porque Él es el que está aquí con nosotros, Él es el que habla por nosotros, Él es el que enseña. Y de verdad pido perdón porque en las muchas palabras que he dicho ha abundado el pecado también. Pero agradezco al Señor porque Él es un Dios, un Dios de amor. Él es un Dios de un Dios jocoso, pues. Un Dios de ánimo. No es un Dios religioso. Es lo que yo he aprendido, sí. En este camino yo he aprendido que Dios es un Dios de ánimo, un Dios de juego. No es un Dios religioso. Porque cuando hay religión, cuando uno es religioso, realmente no está Él. Así es. Cuando yo lo veo como un Dios dictador, Dios no es dictador, Dios es de amor. Y de hecho, si somos escogidos, porque Él en nosotros ve algo, es algo muy especial. ¿Para qué? Para llevar su palabra, para caminar como Él caminó. Como muchas veces yo lo he dicho, la gente dirá, pero otra vez lo mismo que Dios, ser como Jesús, andar como Jesús. La palabra de Dios lo dice, que seamos como Él, caminemos como Él y andemos como Él. Lo que pasa, amor, es que cuando decimos otra vez lo mismo, otra vez tener que imitar a Jesús, otra vez, no. Lo que pasa es que eso te molesta o me molesta porque sencillamente hay que hacer cambios. Y por eso muchas veces usted habla con la gente y la gente dice, ay, pero cristiano, ay, no, yo no quiero ser un cristiano. Es que usted no va a ser un cristiano o un evangélico. ¿Usted a quién va a seguir? O sea, usted no va a seguir una religión, ni va a seguir una doctrina. Usted va a seguir es a Jesús. Y va a hacer, va a leer la Biblia, en el cual está una forma de comportamiento que es la que Dios desea para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace la Biblia, enseñarnos a comportarnos decorosamente a como Dios nos manda a comportarnos y no con los rudimentos de este mundo. Se me fue la palabra. No conforme a los rudimentos de este mundo. ¿Por qué? Porque por lo general las mujeres estamos llenas de ¿qué? De novelas. Nosotras vemos novelas y conforme a las novelas, entonces vemos al hombre, vemos ay, sí, que el príncipe azul, que entonces, ¿qué hay en una novela? Por eso dice no verlas, porque por eso se llama así, no hay que verlas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una mujer cuando ve una novela? Se diseña todo un poco de mentiras que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra. Por ejemplo, ¿qué muestran? Puros antivalores. La mujer tiene 50 hombres, tiene que pasar por cualquier tipo de situaciones de tristeza para poder tener a un esposo, y eso es totalmente falso, porque así no son las cosas en el Señor. El hombre también tiene 50,000 mujeres, y después de que ha pasado por las manos de 500 mujeres, entonces ahí sí viene a donde la protagonista. Y así como eso, muchas cosas que pasan que ni siquiera las pasan en un horario acorde. Entonces, definitivamente tenemos que sacar todas esas estructuras que hay en nuestra mente de esos antivalores y meterlos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, que es lo único que va a cambiar nuestra mentalidad errada. Así es, mi amor. Bueno, entendí, amor, hoy que el protagonista de mi vida se llama Jesucristo. Amén. Así es. Hoy le damos la gracia al Señor, nos despedimos en tu programa Bendecido para Bendecir. Mañana a la misma hora, en el mismo día, en el mismo lugar y en el mismo sitio. Nos vemos y nos escuchamos. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga. Chao, chao.